Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, como siempre voy a dejar unos minutitos para que os vayáis conectando. Ahora me ha llegado a mi móvil. He empezado un minutito antes porque así explico un poquito lo que es el movimiento Crece Consciente. Ya sabéis que estoy realizando un movimiento Crece Consciente, que lo que se trata es de que llevéis a vuestro día a día pues distintos aspectos, distintos ámbitos, cositas a aprender para ir integrándolas poco a poco en nuestra vida diaria. Porque todos ya hemos leído mucho, hemos visto un montón de vídeos, un montón de conferencias, pero ahora lo que se trata es de generar los cambios sí o sí en nosotros mismos. Y para ello tenemos que llevarlo a tierra, ¿no? Como dice un amigo mío, hay que llevarlo a tierra, hay que hacerlo realidad. Entonces he creado el movimiento Crece Consciente para que diariamente vayamos trabajando un poquito sobre un aspecto determinado. Ya sabéis que los movimientos son semanales, es decir, cada semana trabajamos un tema totalmente distinto. Esta semana nos ocupa el miedo. Ahora hablaremos largo y tendido sobre el miedo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, hay un grupo de WhatsApp al cual puedes pertenecer si quieres. Simplemente ahí os voy mandando toda la información diaria que voy haciendo en mi blog, videoencuentros, todo lo que voy, los posts de Instagram, todo lo pongo en ese WhatsApp para que no tengáis que ir buscando. Y simplemente recomiendo, eso sí, que tengáis una libreta para ir anotando, para ir tomando conciencia de todas esas cositas que vamos dándonos cuenta a raíz de que yo os digo que os trabajéis una cosita o os trabajéis otra. Bueno, se me escucha bien porque creo que tengo el micro un poco fastidiado. Entonces, si estáis por ahí, porfa, decidme si se me oye bien. A ver, voy a mirar en mi móvil mientras os vais conectando. A ver si se me escucha. Ah, pues sí que se me escucha, ¿no? Sí, se me escucha. Vale, genial. Genial, sí que se me oye. Ya me he visto en mi otro móvil. A ver, que no me llegan comentarios. No sé si estáis, no estáis. Veo a 5, pero siempre me pasa igual. Es decir, veo a 5 y luego me habéis visto. ¡Ay, sí, qué bien! Hola, Elizabeth. Muchos besitos. Besitos a todos los que me estáis viendo. ¿Cómo hemos llevado el tema del miedo esta semana? Hemos trabajado sobre ese miedo. Hola, Marta. Qué guay, bienvenidas. Hola, Jaume. Qué bien, qué bien, qué bien. Hemos trabajado sobre los miedos. Al principio asusta esto de los miedos. Yo soy consciente de ello, ¿no? Porque además, como bien os decía en el blog, a veces si no sentimos miedo es porque realmente estamos huyendo de él. ¿Y qué hacemos para huir de él? Pues hacer cosas que no nos den miedo. Con lo cual, como vamos a ver hoy, el miedo forma parte de nosotros, es una emoción más. No podemos no sentirla o no vivirla y explicaremos por qué en profundidad. Entonces, si yo no siento miedo nunca, es porque estoy huyendo de él. Entonces, quiere decir que sí que estamos sintiendo ese miedo. Hola, Rosa. Qué bien. Qué bien, os veo, os veo. Os veo a todos. Qué bien. Entonces, bueno, me decidí a hacer el movimiento del miedo porque creo que es una de las emociones que más rige nuestras vidas, que más domina nuestras vidas, tanto para hacer cosas como para no hacerlas, en una dirección o en otra. Y la verdad es que mi experiencia me dice que en el momento que tú no es que te enfrentes al miedo, sino que reconoces tu miedo, abrazas tu miedo, entonces ese miedo se hace pequeñito. Está porque está, y ahora explicaremos por qué está
eso de liberar miedos o no tener miedo no es real. O sea, la persona que dice que no tiene miedos no es real. ¿Por qué no es real? Bueno, vamos a partir de la base y vamos a empezar desde el principio, todo el tema del miedo. Tenemos nuestra parte, nuestra mente más reptiliana, esa parte más instintiva nuestra. Ahí está grabado que por instinto de supervivencia, cada vez que vamos a un sitio o hacia algo desconocido, en nosotros se dispara el miedo. Y esto ocurre siempre. Da igual que sea algo chulo o algo que te gusta o algo que has deseado o has soñado durante mucho tiempo, pero si es algo que no es conocido para ti, el miedo aparece. ¿Y por qué aparece el miedo? Aunque sea algo bueno. Hola Raquel, bienvenida. Aparece porque en nuestro ADN, que ya sabemos que el ADN lleva información, ¿no?, de emociones también, heredamos emociones. Pues imaginaros cuántos ancestros tenemos a lo largo de la vida, de la historia, que han emprendido cosas buscando, pues eso, o otra tierra más allá del mar, o han probado plantas que luego han resultado venenosas, o han entrado en un bosque. Es decir, muchas veces, muchas personas, a raíz de probar, de investigar, de ir hacia lo nuevo, se han adentrado en experiencias que luego no han sido buenas. Entonces eso se ha ido grabando en nuestro inconsciente colectivo, que todo lo que no conozco no es bueno, es peligroso. Y además, de pequeños también nos lo educaban así. Por ejemplo, tú querías ir a investigar, no sé, al otro lado del parque, o te querías subir encima de la mesa o encima del sofá y te decían no, que eso es peligroso, te tienes que quedar donde estás, no vayas ahí, que es peligroso. Entonces es como que se nos ha inculcado mucho miedo a la hora de tomar acción hacia un lugar que sea desconocido. Y esto nos limita y nos condiciona muchísimo a la hora de la toma de decisiones, a la hora de realizar cambios en nuestra vida. Todos aquellos que queréis hacer tantos cambios y hacer tantas cosas, pues bueno, hay que controlar muy bien nuestros miedos. Y aquí aparece esa zona de confort. Es decir, de repente a nuestro miedo lo callamos, creyendo que estamos en una zona segura, en una zona protegida, si hacemos siempre o todos los días lo mismo, aquí no me pasa nada, entonces aquí estoy súper bien, con lo cual no hay peligro. Como no hay peligro, el miedo no aparece. Pero muchas veces esa zona no es tan cómoda, ¿no?, como dice la palabra confort. Buenas, Juan, qué bien, bienvenidos a todos, qué bien veros por aquí. Entonces, todos estos miedos o todo ese miedo se inculca en nosotros. Y además, todos estos miedos vienen precedidos o están precedidos por nuestras propias creencias. Muchas veces creemos que emprender un nuevo proyecto, que ir un nuevo camino, es algo que puede ser malo o puede salir mal. Con lo cual me entran los miedos, me entran las dudas. Y aquí es donde empezamos a descubrir, y hacia este miedo es al que yo me voy a enfocar hoy, empezamos a descubrir qué hay realmente detrás de un miedo. Bueno, a todos los que estáis por aquí, que seguís el movimiento, habéis indagado sobre vuestros miedos, habéis tomado conciencia de más miedos que haya dentro de vosotros. Contarme, compartirme cositas. Compartirme cositas de vuestros miedos. Bueno, como os decía, yo no he sido capaz de liberarme de miedo. Es decir, mis miedos están. Y además siempre os digo, ¿no?, en mis cursos, en mis charlas, que están aquí. Si los veis, están aquí. Mis miedos siempre van a mi derecha. Y los tengo todos claros. O sea, están ahí.
Lo que pasa es que no permito que mis miedos me paralicen o que mis miedos me controlen. Entonces, por eso os puse ese post de que un miedo es tu fiel amigo, ¿no? Y tu gran maestro. Porque siempre te van a acompañar. Los miedos siempre nos van a acompañar. Lo que no podemos permitir es que esos miedos nos paralicen, que esos miedos no nos permitan llegar a aquello que queremos o alcanzar aquello que deseamos. Entonces, pero para eso tenemos que empezar a mirar hacia adentro y descubrir cuáles son los miedos. Porque si yo esos miedos que tengo ahí a mi derecha, que ahora los tengo domados y domesticados, les doy libertad absoluta por mí, por mi mente y por mi ser, de repente me voy a sentir bloqueada, me van a parar, no me van a permitir que yo avance. Porque evidentemente tengo claro, y esto es algo que aprendí muy pronto, tengo claro que si quiero salir de donde estoy, lo que más me va a costar es retarme a mí misma, es atravesar esos miedos. Y retarme a mí misma es el autoconocimiento, la autoindagación. Entonces, vamos a descubrir, primero, tenemos que ser muy conscientes de cuáles son nuestros miedos y que no es de miedo, no hay que temerle al miedo, sino hay que tenerle respeto, hay que mirarlo desde la distancia. Voy a observar este miedo, voy a ver este miedo y voy a trabajar con ese miedo, porque solo desde ahí voy a ser capaz de superar el para qué está. Que esto es lo que os quería compartir. Todos nuestros miedos están para ayudarnos, todos. Nos ayudan muchísimo, nos apoyan muchísimo, nos salvan la vida. O sea, es para advertirnos de que vamos hacia algo nuevo, hacia algo desconocido, hacia algo que no dominas, hacia algo nuevo. Entonces, nuestros miedos están para eso, entonces hay que darles las gracias a esos miedos por estar ahí, ¿no? Pero que esos miedos aparezcan así no significa que tengan razón. Tienen razón desde la perspectiva o la visión de las experiencias que has tenido hasta ahora. Y me explico, no todo el mundo que ha subido un coche ha tenido un accidente de tráfico, ¿cierto? Vale. Pero de repente hay una persona que tiene un accidente de tráfico al subir a un coche. Entonces, en su ser, en su inconsciente, se queda grabado que subir a un coche es peligroso. Entonces, ese miedo, cada vez que debe de subir al coche, aparece. Con lo cual, ese miedo está haciéndole un grandísimo favor a la persona, que es protegerla. Y eso es lo que hacen nuestros miedos. ¿Qué es lo que pasa? Que esa creencia que se ha instalado de que cada vez que te subes en el coche te haces daño, no es real. Y eso es lo que nos pasa con nuestras propias creencias. Que por mucho que estén ahí para ayudarnos, para protegernos, para advertirnos, para avisarnos, en muchas ocasiones no son reales. No siempre que tú te subes a un coche te haces daño. Es más, hay quien no le pasa nunca ha tenido un accidente de tráfico, ¿no? Entonces, no te tiene por qué pasar. Con lo cual, cuando yo observo ese miedo, tengo miedo a subirme al coche porque me puede... O sea, tengo miedo a subirme al coche, voy a pararme y voy a observar ese miedo. Me voy a conectar con el miedo. Y aquí esto es para tomar nota. Cuando yo me conecte a mi miedo para descubrir qué creencia limitante hay detrás de ese miedo, lo primero que voy a hacer es darle las gracias. A mí, por ejemplo, los miedos se me ponen mucho como en la garganta. Entonces, la garganta y el estómago, ¿no? En el estómago se me produce como un vacío y en la garganta como un nudo, como algo como que no puede pasar. Entonces, cuando yo estoy ahí sintiendo esas emociones del estómago o de la garganta, le doy las gracias. En el momento de que le doy las gracias, nuestro miedo entiende que le hemos escuchado, que ya hemos escuchado su advertencia. Y entonces, cuando veréis que automáticamente ese miedo se relaja, ya no está
esa intensidad, esa emoción tan intensa. Y automáticamente observo que qué es lo que me quiere mostrar o para qué está ahí ese miedo. Y automáticamente, pues, por ejemplo, a esta personita del coche le diría, para que no te hagas daño al subir al coche, porque subir al coche daña. Y entonces, estando conectado con esa emoción, podemos cambiar la creencia y esto es tan automático como hacérselo sentir al propio miedo. Cambiar la creencia y automáticamente mostrarle una vivencia, una experiencia donde nos hayamos sentido bien subiendo un coche o donde le demos fortaleza o esperanza o confianza o calma, lo que el propio miedo te pida. De verdad, súper importante que cuando conectemos con la emoción del miedo, a aquello que le tenemos miedo, cojamos y le demos las gracias. Veréis cómo la intensidad disminuye. Vamos a ver. Elizabeth, yo siempre tengo miedo a todo lo nuevo, es verdad. Es que es imposible no tener miedo, es imposible. Y incluso también los miedos nos sirven como trampolín. Ahora que digo que es imposible no tener miedo. A mí, por ejemplo, todo lo nuevo, cada vez que emprendo un nuevo proyecto, un nuevo curso, me voy a un nuevo lugar a impartir algo, me aparece el miedo. Pero me aparece el miedo sano, que yo le llamo miedo sano. Me tiembla todo. Además, las emociones físicas son distintas porque me suelen temblar un poco las piernas. Os estoy confesando mis intimidades. Pero me tiemblan las piernas, pero automáticamente cuando conecto con ese miedo, detrás de ese miedo también me viene como esas ganas de superación, ¿no? y de emoción por vivir lo nuevo. Pero va muy junto, ese miedo con las ganas de vivir esa nueva experiencia, me va muy junto. Yo creo que el miedo a lo desconocido, creo que le tengo eso, respeto, como dice Vanessa. El respeto. Yo vencí ese miedo y lo haría por el respeto a ir en coche. Genial, Raquel. Genial. Pues sí. Es decir, yo le puedo tener respeto, puedo entender, pero le puedo decir a mi miedo que no, porque haya pasado una vez, no tiene por qué pasarnos siempre. Igual que una nueva relación, el iniciar una nueva relación no nos tiene por qué otra vez suceder lo mismo que nos sucedió. El realizar un nuevo proyecto no significa que vaya a salir mal como salió la otra vez. Y así con todo. Entonces, cada vez que observemos a qué es lo que tengo miedo a fallar, tengo miedo al fracaso, tengo miedo a la frustración, tengo miedo al dolor, tengo miedo a la pérdida, tengo miedo a lo que sea. Ahí os está dando la clave de cuál es vuestra creencia limitante, la que os está impidiendo ir hacia allí. Porque si no tomamos conciencia de cuál es la creencia limitante, el miedo se va a hacer más fuerte. Y se va a hacer más fuerte porque en el momento en que yo conecto con mi miedo, imaginaros, de un proyecto nuevo, yo conecto con mi miedo de, se me va a aceptar, voy a hacerlo bien, no voy a hacerlo bien, conecto con ese miedo. De repente, yo creo que no lo tengo que hacer porque no... Automáticamente en mi mente va a pasar por mí 1.000.000 de pensamientos y todos van a ser pensamientos negativos y todos van a ser pensamientos pues o de fracaso o de no he sido capaz o no voy a ser capaz. Entonces, ¿esto qué sucede? Que automáticamente hemos generado como 1.000, 2.000, 3.000 pensamientos, todos destinados a mi incapacidad de hacer algo nuevo. Con lo cual, aunque yo rechace eso y ya no está el miedo, todos esos pensamientos han pasado por mí y todas esas emociones han pasado por mí. Con lo cual, lo que me estoy diciendo inconscientemente a mí misma es que no soy capaz de. Y además han pasado un montón de pensamientos de estate quieta, que con lo que tienes bastante.
y no el de superación. Sin embargo, si yo en el momento que aparecen mis miedos y le digo, para, pensamientos negativos ni uno, vamos a ver qué está pasando, conecto con ese miedo, le doy gracias por la advertencia, insisto, cada vez que tengáis un miedo, si dais las gracias, de verdad, desaparece. Damos las gracias y automáticamente le decimos o le preguntamos el para qué ha venido, qué es lo que realmente le está dando miedo. Bueno, ya sabéis que me podéis preguntar, interrumpir y todas esas cosas. ¿Alguien ha probado lo de parar a sus miedos y dar las gracias, como escribí en el post? Escribí en el post que hicierais este pequeño ejercicio de ir anotando nuestros miedos. Anota 4 o 5 miedos o 20, los que quieras, y los anotas. Y uno por uno, os digo lo de anotar, que es importante, por eso os digo lo de la libreta tantas veces y apuntar, porque al principio es muy importante que escribamos. Insisto, que nuestra mente piensa mucho y no vale compensarlo. Estamos haciendo un cambio de funcionamiento de la mente, de cómo nos observamos a nosotros y cómo observamos el mundo. Y esto requiere un poco de entrenamiento. Entonces, en el principio del entrenamiento es importante anotar las cosas, porque si no luego se nos olvida, nuestra mente nos juega malas pasadas y al final realmente no tomamos conciencia 100% de lo que estamos haciendo. Entonces, dedicarte 10 minutos, 5 minutos a sentarte, escribir los 3, 4 miedos, a estar contigo, a hacer los 3 minutos de silencio que comenté para la autoindagación. Todo esto es muy importante al principio para vivir más en presencia, para estar más en ti y no estar en la mente divagando. Porque si no, cuando estés con el miedo, por ejemplo, mañana imagínate que estás conduciendo, te aparece un miedo y entonces dices, voy a hacer lo que dijo Vanessa, entonces me escuchas a mí en este vídeo hablar, más lo que has leído, más te vienen otros pensamientos del futuro y del pasado, con lo cual no hacemos nada. Entonces, vamos a coger la libreta y cada vez que yo quiera hacer un trabajito, anoto lo que quiero hacer. Y así le estamos poniendo foco, intención y toda mi energía está ahí. ¿Vale? Por eso os insisto tanto en lo de coger una libreta e ir anotando. Podéis tener 20 libretas como hago yo por toda la casa y depende de cómo estoy, cojo una libreta o cojo otra. Bien, entonces los miedos, punto 1, no los podemos eliminar porque vamos a tener miedo siempre, porque además creemos que lo tenemos todo controlado, pero no es cierto. Cada día nos van sucediendo cosas que nos van mostrando que no tenemos nada bajo nuestro control. Entonces, la vida sin querer nos pone delante que no tenemos ese control, con lo cual el miedo aparece. Así que lo único que podemos hacer es estar en el aquí y el ahora, observar ese miedo que yo tengo y domarlo. Decirle a mi miedo que tiene que estar quieto, tiene que estar ahí. Cada vez que luego viene la segunda parte, que es lo que a veces me pasa a mí ahora. De repente me quedo paralizada por algún miedo y entonces es porque ha cogido mi miedo y ha hecho ¡fua! ¿Sabes? Y de tenerlo ahí se me ha presentado delante y me ha invadido. Y entonces cuando veo que me ha invadido el miedo, paro. Lo primero que hago es parar y me observo. Porque a lo mejor no es por el miedo, pero sí que observo y digo, ¿qué es lo que ha pasado en mí para que permitir que ese miedo me paralice? Y es que en muchas ocasiones a lo mejor estamos bajitos de ánimos, no nos estamos dando el descanso que nos merecemos o no nos estamos dando esa atención que nos merecemos. Entonces nuestra vibración, nuestra energía baja. Y en el momento que nuestra energía baja, nuestros miedos nos pueden enseguida, o sea, es automático. Y yo lo tengo comprobadísimo. Entonces, lo primero que hago cuando a mí me sucede esto, que mis miedos que ya están domados y domesticados y van ahí a mi ladito acompañándome, algún miedo me paraliza, lo primero es, a ver, ¿por qué he permitido yo que este miedo me paralice? ¿Qué está pasando dentro de mí? Y observar, pues claro, pues estoy bajita o estoy con necesidad de que me hagan cariñitos o mimitos
porque me siento más vulnerable. Entonces, como estoy vulnerable, evidentemente los miedos los siento más fuerte y me paralizan. Entonces, en el momento que yo tengo claro esto, pues ya puedo con todo, ya puedo con ese miedo y ya puedo con todo, porque sé lo que me está sucediendo, ya no me paraliza. A ver, voy refrescando comentarios. Hola Maite. Voy refrescando por si acaso. Dudas, preguntas con los miedos. Alguien que tenga un miedo, algo que no sepa cómo, de qué manera afrontar, de qué manera hacerlo. O pasamos a la siguiente parte de los miedos. Sí, son maravillosos nuestros miedos, son maravillosos. Cuando los vemos así, sí. En el momento que nos paralizan y todo eso, no. Pero cuando ya empezamos a hacernos amigos y nos hacen caso, bueno, son geniales. Que nos advierten de muchas cosas, muchísimas cosas. Bien, otro de los detonantes de los miedos es que nos hacen tomar conciencia de que no estamos en el aquí y el ahora. Porque muchos miedos vienen generados o bien porque estamos en futuro, y esto nos ha pasado a todos, es decir, yo recuerdo cuando era jovencita y llegaba media hora tarde a mi casa, ¿no? Y bueno, me pasaba ese ratito de camino a casa pensando en la bronca que me va a caer, todos con mis nervios, mis miedos, seguro que me castigan, seguro que me riñen, no sé qué cara poner, no sé qué les voy a decir, qué es lo que va a pasar, inventándome mil excusas y todos mis miedos, ¿no? Y de repente llegas a casa y te dicen, ¿qué tal te lo has pasado? Y entonces tu cara, todo tú te descompones, dices, no puede ser, ¿cómo es posible? Me he pasado media hora un mal rato horroroso para nada. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto a todos? En un montón de ocasiones. ¿Y por qué? Porque nos vamos a futuro. Y cuando nos vamos a futuro desde el miedo, claro, proyectamos los peores escenarios posibles. Los peores. No proyectamos escenarios guays. O sea, yo no conozco a nadie que esté pensando en ir a casa media hora tarde y diga, no me va a pasar nada, no me van a decir nada, no. Todos nos metemos ahí un montón de historias mentales. ¿Por qué? Porque ya hemos explicado muchas veces que nuestra mente tiende a la negatividad porque tiene más fuerza. Esto lo explicaremos en otros vídeos, haremos un movimiento de cómo pasar de ser negativo a ser positivo. Pero tiende a esa negatividad, con lo cual, en el momento que yo disparo un pensamiento y yo no tengo control sobre mis pensamientos, ni mi diálogo interno, ni mis emociones, que ahora vosotros ya lo tenéis, entonces esto ya no sucede, seguro. Cuando yo no tengo ese control, automáticamente se presentan como 1000 escenarios delante de mí, todos horrorosos, con lo cual estoy proyectando sobre un futuro que no existe, pero es que además seguro que no va a existir. Así que ese miedo también nos avisa o nos anuncia de que no estás en el presente. Con lo cual, si yo estoy proyectada a un futuro, a lo que pasará mañana, a lo que pasará el año que viene, el mes que viene, dentro de 3 días, esa reunión que tengo tan importante, wow, para, observa tu miedo, observa para qué vienen tus miedos y cuéntate verdades. O sea, es decir, desde el análisis, no desde la mente, desde el análisis real, pon todas las opciones posibles, ¿no? Os voy a contar el último miedo que yo tuve, que fue porque me desplacé de provincia a provincia, no se podía, iba con justificante, ¿no? Pero me entraron miedo de que, y si me paran, y si me multan, y si no sé qué, y empezaron ahí todos mis miedos. Total, que estaba más pendiente de eso que del trabajo que iba a realizar donde iba. Y de repente me paré y observé, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me multen. Pues ya está, fuera. Entonces, ese es el peor escenario. Y es que muchas veces el peor escenario que puede pasar no lo observamos, sino que
no sé, nos hacemos ahí una historia mental de me van a parar, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a llegar tarde? Bueno, nos montamos unas películas. Entonces, no. Observa, ¿cuál es el peor escenario que yo puedo tener si decido esto o decido lo otro? Y entonces, a tus miedos les dices, ya te he escuchado, con lo cual ya no te van a paralizar, porque tú ya has advertido de lo peor, el peor escenario, también el mejor posible, pero el peor escenario posible yo ya lo tengo claro. Invertir 3.000 euros en un nuevo negocio, 6.000 euros, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Perderlos? Ya está, ya está. Tanta gente que quiere emprender y que le da miedo. Es que es mucho dinero, es que tal, es que cual. No, no, a ver, tú ponte en lo peor. Imagínate que los pierdes. ¿Qué pasa si los pierdes? Ya está. Y ahí liberamos miedos. Entonces nos advierte desde ese futuro, con lo cual para reconducir ese miedo de que estamos en un futuro, volvemos al estado presente y formulamos los posibles escenarios, el peor escenario posible futuro, desde hoy. Y desde ahí empezamos a andar hacia eso que deseamos. Hola, Rosy. O también nos advierte de que estamos en el pasado. Y, por ejemplo, ¿no? Vale, quiero empezar una nueva relación, se me aparece ante mí la posibilidad de empezar una nueva relación, pero me entran todos los miedos del mundo. Si me va a abandonar, si voy a ser capaz, si me va a querer, no me va a querer. Bueno, todas esas cosas que nos pasan por la cabeza. Vale. Y observo mi miedo. Y claro, viene por las experiencias que yo he tenido o que yo he vivido. Bueno, entonces ahí tengo que observar cuáles son los miedos que yo tengo, y es que pues yo no era capaz de llevarme bien con mi anterior relación, o no había comunicación, o lo que sea. Y entonces lo que le tengo que decir hoy a mi miedo, cuando viene generado desde experiencias del pasado, que hoy yo ya no soy la que era. Hoy tengo más experiencia. Hoy sé hacer las cosas de otra forma. Y como sé hacer las cosas de otra forma, lo que me sucedió, hoy no me puede suceder. Entonces, súper importante esto, de decirle a nuestro miedo, aquello que me sucedió, por ejemplo, ¿cuántas veces os ha salido mal una tortilla? ¿No? Cuando no sabíais hacerla. Y no por eso no habéis intentado volver a hacer una tortilla, que a lo mejor sí, que algún caso creo que conozco. No, hoy sé hacer esa tortilla, y que en su día me saliera mal era por falta de experiencia, por mi inexperiencia. Hoy sí que sé y hoy sí que puedo, porque hoy tengo otra experiencia. Hoy no soy esa persona que se fue de casa con 18 años y no había visto una sartén en su vida. Entonces hoy me va a salir bien. Y eso es lo que tenemos que empezar a decirnos. ¡Wow! Dudas, preguntas. ¡Qué chulo! Me ha encantado esto. Más dudas, más cositas sobre los miedos. ¿Alguien quiere compartir? Recapitulo un poquito con todo lo que hemos dicho. 1. Detectar nuestros miedos. Lo primero y más importante, detectar los miedos, que para eso coger una libreta, apuntar nuestros miedos, sentirlos, y una vez los estamos sintiendo, les damos las gracias, ¿vale? Por todas sus advertencias y por estar, y automáticamente indago qué hay detrás de ese miedo. También observo si ese miedo lo que está haciendo es decirme que estás viviendo muy en el futuro. Si estoy en el futuro, vuelvo a mi presente y desde mi presente observo todos los escenarios posibles de elegir una opción u otra. Siempre pongo la peor opción posible, lo peor que me pueda pasar si elijo, porque así mi miedo ya sabe que le he escuchado, ya sabe que le he hecho caso. Entonces ya me va a permitir actuar o andar hacia aquello que yo quiero. Y si me viene del pasado, también observo ese miedo, observo qué me quiere mostrar
y le doy las gracias por advertirme de que entonces yo no sabía hacer una tortilla, pero que hoy soy otra persona, hoy ya he crecido, hoy ya he aprendido y voy a poner en marcha estas estrategias o estas herramientas y para que no me suceda aquello que me sucedió la otra vez. ¿Listo? ¿Lo tenemos claro? ¡Wow! Así se viven de otra forma los miedos. ¿Sabéis qué es lo contrario al miedo? El amor. O lo contrario al amor, el miedo. No es el odio. Entonces, cuando sentimos miedo, dejamos de sentir amor. Por eso, cuando yo siento miedo, si tú le das amor y lo haces desde la conciencia, automáticamente el miedo se derrite. Se derrite, ¿no? Como cuando alguien está muy enfadado o está mal y tú le das amor, automáticamente se pone blandito. Pues nuestros miedos les pasa exactamente igual. En el momento en que tú les das amor, se va ese miedo. Y algo muy importante que acabo de decir, si yo estoy sintiendo miedo, no puedo sentir amor. Si yo no siento amor, no puedo pensar en positivo, no puedo sentir en positivo, no puedo creer que las cosas vayan a salir bien, no puedo quererme, no puedo confiar en la vida, no puedo vivir positiva. Entonces los miedos dirigen mucho nuestra vida porque no sabemos darles amor. Esta frase me la tengo que apuntar. En el momento que les damos amor a los miedos, automáticamente se ponen blanditos, 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 como los míos que los tengo aquí, y entonces te permiten ser libre. Y además, algo que se me olvidaba, algo súper importante de los miedos, y me encanta esta parte. Los miedos, para mí, la gran enseñanza que nos dan es de que te muestran lo grande que eres y lo grande que puedes llegar a ser. Por eso no me deshago de mis miedos. ¿Por qué? Porque en el momento que un miedo se aparece ante ti, ¿sabéis ese dicho que dicen, ¿no? De Dios aprieta pero no ahoga, ¿no? Te da todo aquello que tú eres capaz de soportar. Pues nuestros miedos son eso. Es decir, nuestros miedos lo que hacen es mostrarnos la grandeza que tenemos. Y para poder ver la grandeza que tenemos, como tenemos una mente dual, necesitamos sentir miedo ante eso, creer que no somos capaces y luego superarlo. Entonces nuestros miedos, y cada vez que superas un miedo, cada vez te vas dando más cuenta de tu grandeza. Entonces si tienes muchos miedos es porque eres muy grande. Eres tan grande que todos esos miedos han venido a mostrarte lo grande que eres. Para poder ver que lo que han venido a mostrarte es lo grande que eres, tienes que verlo desde el amor. Si lo ves desde el miedo, desde la impotencia, desde la frustración, desde la incapacidad, entonces te vas a hacer chiquitín, chiquitín o chiquitina, chiquitina y vas a creer que eres muy miedoso o muy miedosa. Pero si lo ves desde wow, estos miedos vienen a mí para mostrarme mi grandeza, cuanto mayor es un miedo es porque más grande eres, de verdad, verás cómo te cambia tu perspectiva sobre ti y tu valoración sobre ti, sobre todo. A ver, Marta, a ver si te puedo leer. Me gusta lo que estás explicando. Jamás hubiera imaginado que los miedos nos pudieran ayudar tanto. Muchísimo, muchísimo. Son grandes maestros. El post que he puesto en Instagram de es nuestro gran maestro y nuestro fiel amigo, bueno, hay que enmarcarlo. El miedo. Ahora ya hemos adoptado a los miedos como nuestros compañeros fieles y amigos fieles. Y me encanta que lo veáis desde esta perspectiva. Porque al miedo no hay que tenerle miedo, hay que mandarle mucho amor, mucho amor, mucho amor, mucho amor. Los que sois más espirituales, a la oscuridad no hay que temerle, hay que darle luz. Y los miedos son oscuridad, entonces solo hay que dar luz. He hilado, con la parte espiritual. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Si no hay más dudas ni hay más preguntas, os
lo vamos a dejar aquí, que creo que os he dado bastantes deberes para hacer todo este cambio. Esto ahora hay que reposarlo, como digo yo, hay que dormirlo para integrar. Ver desde esta nueva visión o desde esta nueva perspectiva a los miedos. Espero que os haya ayudado, que os haya aportado, que os sume. Me encanta que compartáis conmigo vuestras experiencias de vuestro movimiento durante todas estas semanas. Ah, bueno, y una cosita para la semana que viene. La semana que viene no va a haber movimiento. La semana que viene lo que vamos a hacer es, cada mes ya hemos hecho 4 movimientos. No me equivoco, ¿no? Hemos hecho propósitos, mimarse, presencia y miedos. Ya hemos hecho 4 propósitos y llevamos un mes con el movimiento. Entonces, la semana que viene, la 5ª semana, lo que haremos será como una recapitulación de los 4 que hemos visto, ¿vale? Entonces, cada día iremos trabajando algo en mayor profundidad y haremos cositas chulas. Bueno, gracias por estar ahí, por apoyarme tanto. Porfa, me encanta que compartáis conmigo vuestras experiencias, cómo os va moviendo el movimiento, nunca mejor dicho, ¿no? Que me consta que el merecimiento, el mimarse, el vivir el aquí y el ahora, todo esto se está moviendo mucho. Me imagino que los miedos os habrán movido un montón también y que hoy os haya servido para apaciguar esos miedos, calmarlos, que os hayáis hecho amigos vosotros con vuestros miedos y nos vemos la próxima semana compartiendo algo especial, ¿vale? Un besito a todos, gracias por estar ahí, que ya sabéis que sin vosotros no podría ser yo y nos vemos pronto. Chao, chao.